dentro del conjunto de cuentas del Estado que conforman la cuenta general y que se deben formar al terminar de cada ejercicio, la cual es una representación cifrada del resultado de la gestión económica. De este resultado final se deducen dos cosas. Primero, que el Ayuntamiento de Santomera se encuentra en situación de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con un superávit presupuestario final de 1.770.411,10 euros, una vez hechos todos los ajustes, incluido el del préstamo del plan de pago proveedores. O sea que si este préstamo está descontado ya, después de descontado hay 1.770.000 euros de superávit. Y segundo punto y más importante, las cuentas del Ayuntamiento de Santomera presentan un remanente tesorería positivo por importe de 2.694.116, el cual es el más elevado que ha representado las cuentas de este Ayuntamiento en su historia. Es decir, una vez cobrados todos los derechos y pagadas todas las obligaciones, el Ayuntamiento dispondría de estos fondos para financiar diferentes gastos. Conclusiones. El Ayuntamiento de Santomera es un ayuntamiento saneado y solvente, capaz de hacer frente a todos sus compromisos dentro de los límites que marca la ley. Segundo, el Ayuntamiento paga a sus proveedores sin demora. Actualmente el periodo medio de pago proveedores es de 35 días, siendo uno de los mejores ayuntamientos en el pago proveedores y una envidia a nivel regional. Tercero, el Ayuntamiento ni está en quiebra, ni lo hemos llevado a la ruina, ni es ningún desastre, sino todo lo contrario, somos un ayuntamiento económicamente sólido. Esta corporación, formada por el Gobierno del Partido Popular, ha conseguido, en el tiempo que lleva al frente del Ayuntamiento, convertirlo en un referente a nivel regional, tanto a nivel económico, como reflejan los datos presentados en el día de hoy, como a nivel de prestación de los servicios a los ciudadanos y a nivel de inversiones realizadas en el municipio. Unas inversiones en 6 años, 2007-2013, que ascienden a la cantidad de 30 millones de euros, 5.000 millones de las antiguas PPP. Inversiones en instalaciones deportivas, en educación pública, en sanidad, en mayores, viales públicos, jardines, en infraestructuras para solucionar problemas de inundaciones y evacuación de aguas pluviales, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Ante esta situación, y ante estos números que presenta el Ayuntamiento, yo no sé qué tendrán que decir los representantes de la oposición. Que vengan aquí a decirnos que la gestión económica ha sido fabulosa. Creo que durante estos 2 años ha quedado bastante clara la situación económica de ustedes de este ayuntamiento. Si me dicen que por la cosa se plan a los proveedores, por el canon anticipado del agua, que se va a pagar durante 20 años, es un dinero que ustedes están aprovechándose de un dinero que se va a cobrar durante 20 años. Por eso tienen que dar el superávit. Por favor, no digan que han hecho una gestión económica fabulosa. Porque también lo podría decir el Ayuntamiento de Moratalla, y el Ayuntamiento de Moratalla es una de los más endeudados de España, y también se ha cogido un plan de pago de los proveedores. Y posiblemente también cierre el déficit, el presupuesto este por un superávit. Y uno de los ayuntamientos más endeudados de España. Creo que ahí tendrán la decencia de no decir que ha sido una gestión económica fabulosa. Cuando habla de las inversiones de 30 millones de euros, las inversiones, por hacer inversiones no quiere decir que estén bien hechas. No hay que gastarse el dinero por gastárselo. Hay que gastarse el dinero que se necesita y que luego se puede mantener las inversiones. Desde el punto de vista mío, técnico, cuando he estado trabajando para la administración, se han hecho muchas inversiones, no ustedes, a nivel nacional. En el de gobernar el Partido Socialista, se ha gastado dinero por gastarse en inversiones. Y luego no tenía dinero ni para mantenerse. ¿Qué pasa con esas inversiones? Que se han ido al traste y no han generado el beneficio social que se necesitaba de ellas. Ustedes han gastado por gastar, pero ahora tenemos que ver si ese dinero que ustedes han gastado, si ese dinero que ha hecho que nosotros nos endeudemos, que el Ayuntamiento se endeude durante 20 años, tendremos que ver si lo vamos a amortizar, si vamos a tener beneficio social. ¿De qué sirve tener las inversiones si no se utilizan, si no se amortizan socialmente? Está muy bien decir toda esa palabrería, superávit, inversiones, está estupendo, pero verdaderamente, ¿qué beneficio tiene para nosotros eso? ¿Es el beneficio del endeudamiento de 20 años? Ustedes dirán que sí, nosotros decimos que no. Tiene la palabra por favor. Bueno, dicen que la mejor de la historia, trasládenlo al ciudadano. ¿Por qué castigan a los vecinos con su vida durante los próximos 10 años? ¿Por qué recortan prestaciones, derechos, subvenciones? Hasta ahora han repercutido en los vecinos y vecinas las pérdidas en forma de subidas del agua, subida de la basura, de tasas e impuestos y recortes en servicios. Si ahora estamos también, trasládenlo a los vecinos. Hemos resistido estoicamente todas sus críticas.
bien, hoy pues, podemos sacar un poco de peso. Evidentemente, cuando la situación, y por supuesto que iremos haciendo todo lo posible porque los vecinos de Santonera se les vaya disminuyendo la presión fiscal. Pero los datos son los datos. Nosotros entramos aquí con una auditoría, lo he dicho muchas veces, con una deuda municipal de 6.300.000 euros. Auditoría que había realizado 8.100.000. había realizado en aquel caso el presidente de los economistas de la Nación. En la actualidad, y eso es fácilmente comprobable, la deuda del ayuntamiento en la actualidad son 9.300.000. Esa es la deuda del ayuntamiento, ni 20, ni 30, ni 40, como hay gente que dice por ahí. 9.300.000 euros. Cuando termine, y eso estamos hablando de intervención para corroborar, cuando termine esta legislatura, estaremos aproximadamente en la misma deuda que cuando entramos. Pero hay una, yo creo que habría que valorar, y creo que los vecinos lo valoran, es el rendimiento social que hablaba el portavoz de Alternativa. A mí me gustaría saber, de esos 30 millones de euros, cuál es que más se ha invertido. Si las infraestructuras para que no se hunda el barrio entero de Santonera está mal invertido. Si hablamos de educación pública, pues el corredor del colegio Ramón Gaya, la sala de lectura, el centro de atención a la infancia, la ampliación y remodelación de los colegios públicos, el segundo y no sé si eso está mal invertido. Si hablamos de instalaciones deportivas, pues si hablamos de este segundo ayuntamiento, que tenemos 6, pagado, 1.800.000, 1.500.000, 1.600.000, se está mal invertido. Si eso es mal invertido, si eso no da de rendimiento social al dinero de los vecinos, pues me parece un poco fuera de tono. Yo creo que si extrapolamos los 30 millones de euros, que son, como decía muy bien el portavoz socialista, 5.000 millones de pesetas, sí. Creo que es el portavoz deportivo. Bueno, pero es que el portavoz socialista paga por también las cifras. Si extrapolamos esos 5.000 millones y lo distribuyéramos por cabeza de los chiquillos recién nacidos y los más mayores, sería aproximadamente a 300.000 pesetas por vecino lo que se ha invertido, con un rendimiento social importante. O lo que son 1.800 euros. Si lo hiciéramos por unidad familiar, una familia que tenga 3 o 4 miembros, cada vecino de Santonera, cada familia de Santonera en este caso, había recibido una inversión en bienes, infraestructura, donaciones, servicios de 1 millón de pesetas de sentido. Yo creo que en este sentido es cuando cobra mayor relevancia la situación del ayuntamiento. Cobra mucha relevancia. La situación del ayuntamiento es buena y es excelente por la inversión que se ha hecho y la deuda que genera los vecinos. Y esta es una gestión nuestra, de todos, y por supuesto, gracias también, sin duda alguna, al esfuerzo de los vecinos que están soportando una presión fiscal mayor, que yo digo que en cuanto la situación lo permita, la bajaré. Y algo mía en las palabras del portavoz socialista cuando hablaba de que disminuyéramos el tipo impositivo del IBI, cosa que hicimos cuando entramos. Santonera tiene el tipo impositivo del IBI posiblemente de los más bajos de la región. El tipo impositivo del IBI es de 0,48 a 1,08 y tenemos el 0,55, es decir, solamente 7 décimas por encima de lo que el Ministerio de Hacienda le permite a las administraciones. 7 décimas por encima. Es decir, la presión fiscal del municipio de Santonera, y esto no es para sacar pecho de las más bajas de la región. Porque ustedes, han pasado de la crítica feroz, ahora la risa y a la sonrisa. Ni la crítica feroz, ni la risa, ni la sonrisa, ni es un argumento. Los argumentos son los hechos. Los argumentos están ahí, en la calle de Santonera, en el pueblo de Santonera. Y hoy día, claro,
nosotros también, y para este equipo de gobierno es una satisfacción la cuenta que presentamos, y yo creo que así lo entendieron los vecinos de Santomera, que el dinero que se gastó y se está gastando está bien gastado, porque lo están disfrutando ya, y lo estarán disfrutando estos 20 años y 30, y este segundo instituto 47 años más tarde, y todas las obras que se han hecho. Por eso para nosotros hoy es un buen día dar cuenta del estado real del Ayuntamiento de Santomera, no el que ustedes hablaban, sino el real. Este es el estado real del Ayuntamiento de Santomera. Bien, pues hecho esta dación de cuentas, puesto no está sujeto a votación, pasaremos al tercer punto del orden del día, que es el reconocimiento extrajudicial de crédito número 3 al presupuesto del año 2013. Con la ley de alternativo. Bueno, como viene siendo un clásico de mis intervenciones, intentaré hacer una pequeña referencia al último discurso, al último esbozo que ha hecho usted de la defensa de las cuentas. Los números son números y eso es inviolable. O sea, los números no se pueden tergiversar. Y a día de hoy, como usted dice, la deuda del ayuntamiento es de 1.800.000 euros. Pero usted está haciendo una radiografía de hoy, pero usted lleva con una 7 años. El año pasado la deuda no era de 1.800.000 euros. Creo, ¿no? A lo mejor estoy equivocado. Pero creo que no. Que no era de las 30 más millones de euros. Podrían haber dicho sin tapujos. El año pasado, ¿cuál era la deuda del ayuntamiento? Como han dicho hoy. Hoy es de 9.300.000 euros. Han dicho el año pasado eran 9.300.000 euros. La situación de que la deuda haya disminuido es por la subida de tasas que han hecho y por lo que nos han recibido. Y por el plan de rescate a proveedores, un préstamo que tenemos que pagar nosotros. Y las inversiones, como vuelvo a decir, son inversiones que vamos a pagar durante 20 años. Y en esos 20 años vamos a tener que hacer más inversiones. Nosotros estamos pagando unas inversiones que se han hecho en 7 años y las vamos a pagar durante 20. Y esos son datos, son números que están ahí. Y ustedes, por más que repitan sus números, no indican que sea la verdad. Ustedes hacen una interpretación sesgada de los números, que está muy bien. Como cuando decían que nosotros no hemos podido acoger al plan de rescate a proveedores. Pues si se han podido acoger todos los ayuntamientos, hasta el ayuntamiento de Mortalla que estaba defenestrado, se ha acogido. ¿Qué ejemplo me están diciendo de una buena gestión económica? Y ya, volviendo al punto que nos ocupa, un ejemplo de la buena gestión económica que hacen ustedes son los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Herramienta que la ley marca como extraordinaria. O sea, el reconocimiento extrajudicial de crédito es algo extraordinario, algo que se tiene que hacer cuando pasa algo anormal en el funcionamiento de un ayuntamiento. Pagos que no están dentro de la normalidad. No es una herramienta para usar de manera cotidiana. Y ustedes la han utilizado durante 7 años como algo cotidiano. Y el ejemplo es que llevamos 3 reconocimientos extrajudiciales de crédito y estamos en abril. Me voy a entretener para el siguiente que me voy a contar todos los reconocimientos extrajudiciales de crédito que han hecho a lo largo de su gestión económica. Y eso es un indicador de la gestión económica que ustedes hacen. Los reconocimientos extrajudiciales de crédito se hacen para pagar una emergencia o una urgencia, algo totalmente extraordinario, no para pagar gastos ordinarios. Y así lo marca la ley. Y deberían de hacérselo mirar. Como deberían de hacerse mirar qué tienen que haber en un expediente, en un reconocimiento extrajudicial de crédito. Porque me llevo una sorpresa grata, cuando he visto que en el reconocimiento extrajudicial de crédito aparecen las facturas. Facturas que en el pleno anterior me dijo el señor alcalde, el señor concejal de Hacienda, que no tenían que estar las facturas. Pero hoy están. ¿Qué ha cambiado para que hoy estén las facturas y que en el anterior pleno no estuvieran? Es decorosidad suya, limosna que nos da la oposición, venga, vamos a dejarlo claro en la factura. Pues porque la ley dice que en estos reconocimientos tienen que estar las facturas. Porque nosotros nos hemos informado y es que lo dice la ley. A lo mejor los que no se informaron cuando nos negaron las facturas fueron ustedes. Eso es el ejemplo de su gestión económica. Hacen las cosas sin saber lo que tienen que hacer. Utilizan las herramientas de la ley sin saber cómo tienen que utilizarlas. Eso es su gestión económica, esos son sus números y sus acciones. Y eso es lo que la historia juzgará. Ya se lo he dicho más de una vez, a ustedes los van a juzgar, concejal de Hacienda como el peor concejal de Hacienda de la historia de Santomera, y el alcalde IDE de IDE. He terminado.
reconocimiento extrajudicial de crédito, o las dejamos en los cajones, como los 600.000 euros que nos encontramos cuando entramos a gobernar aquí. Eso es, nosotros las traemos todas las facturas, no dejamos ninguna en los cajones. Y otra cosa, lo de las facturas que van ahora, decirle que anteriormente, en el primer anterior y en el anterior reconocimiento extrajudicial de crédito, usted tuvo la factura en sus manos. Y usted no me lo puede negar. ¿Me niega eso usted? Y usted se las quitó de las manos. No, yo no se las Sí, se las quitó usted de las manos. Por favor, Era un- mire, le voy a decir solamente una vez. Si usted no mantiene el orden, ya lo Me va a desalojar. Sí, de inmediato. Venga, vamos a mandar a la policía ya. Si usted habla otra vez, interrumpe el pleno, tiene alguna manifestación fuera del lugar, usted va a desalojar la sala. No me haga que tenga que tomar esa determinación. Es simplemente una norma de cortesía. Usted, el jefe, puede hacer no lo que quiera. es una norma de cortesía. Usted es el alcalde y puede hacer lo que le dé la gana. Le digo que usted se calle. Me callo si me da la gana. Por favor, no le desalojar la sala. Por favor. Buah. Me parece increíble, ¿eh? Bien, usted no quiere estar con las normas Normal. normales y por favor, usted desaloje la sala y cuando usted esté en condiciones de estar, pues vuelva. En este momento, ¿quién tiene el uso de la palabra? En el expediente no estaban las facturas. Y la ley dice que en el expediente tienen que estar las facturas. Se lo vuelvo a decir más alto, se lo puedo decir más alto, más claro, no. En el expediente no estaba. Y el secretario puede dar fe de eso. No estaban las facturas en el expediente. Usted me las enseñó, sí. Y cuando le dije que quería una copia, que son a lo que tengo derecho, una copia del expediente, usted me quitó la factura. Y eso es lo que pasó. Y cuando acudí con el secretario a levantar acta, usted salió corriendo. Y eso también pasó. Eso también pasó. Entonces déjese de cinismo, porque ya es que la paciencia se me agota. Que usted me diga que yo he tenido la factura en mi mano, pero por favor. Yo quería la factura en una fotocopiada, porque yo trabajo por la mañana y no tengo todo el tiempo infinito para verla en el ayuntamiento y quería llevármela a mi casa para analizarla. ¿Lo entiende o no lo entiende? Es vergonzoso que me diga que las facturas yo las tenía a disposición. No las tenía a disposición. No las tenía a disposición. Se lo digo otra vez, voy a repetirlo 20 veces, como usted repite una mentira. Yo repito la verdad. No las tenía. Poca vergüenza. No le voy a, yo simplemente le voy a pedir la corrección que creo que debe imperar en el pleno municipal. Esto no es una taberna, no es una calle, y aquí estamos los elegidos democráticamente por el pueblo de Santonera, los vecinos de Santonera, y creo que debemos dar un mínimo ejemplo. Ni la subida de tono, ni los insultos. No he insultado, Bueno, yo se lo le digo, llamar, no tener. Usted puede tener un umbral amplio de lo que es un insulto, de lo que es una descalificación. Bien, quizás nosotros lo tengamos un poco más estrecho, pero lo que sí somos es muy respetuosos y no verá nunca, por nuestra parte y por este alcalde, una desconsideración hacia usted ni hacia nadie. No. No, una Cuando me dijo que desconsideración. me tenía hasta los huevos delante de los funcionarios, ¿qué descalificación fue? Estoy ¿Fue mía o hablando, fue suya? por favor, déjame que te... Vale, no, pero le Yo hago una puntualización. estoy hablando que no estamos en el pleno, Ah, vale. estamos en un pleno Solo hay que tener municipal. educación aquí en el pleno. Estamos en un pleno Nada, municipal. le pregunto si solo hay que tener educación en el pleno. Voy a pedir que no me interrumpa. Yo nunca he tratado con desconsideración a ningún miembro de este equipo de la oposición y de nadie. Suelo ser bastante respetuoso con todo. Ese respeto, y sobre todo aquí, es que le pido en este momento. Yo creo que se pueden decir las cosas, se pueden expresar y no hace falta levantar la voz, ni bueno, si para usted no son insultos, le vuelvo a decir que la recepción umbral del insulto es muy alta. Estoy equivocado, pero el día anterior pleno, usted subió a secretaría, le dieron el expediente con las facturas, usted se las llevó, no se las llevó y se las dejó al conserje. En ese tramo usted puede haber hecho la factura. ¿Cierto o no es cierto? ¿Las tuvo usted en sus manos o no en manos? ¿Las tuvo en sus manos o no? Mire, tenemos alusiones. Una pequeña matiz, determinadas alusiones. Es que está hablando de hacer los plenos. Eso ocurrió hace 2 plenos. En el pleno anterior no me dio la factura. Hace 2 plenos yo cogí la factura y usted la retiró de conserjería. Hace 2 plenos. Y en el pleno anterior no me dio la factura. Es que no sé ni lo que hablo. Está hablando de hace 2 plenos. Bien, vamos Y yo le he hablado del anterior. No sé ni lo que hablo. ¿Sabe usted? Te hablaba de mí.
más votos ha tenido en las urnas. Yo creo que eso es lo que me vale a mí. Su opinión, sí, por supuesto. Estoy hablando del que más número de votos. Su opinión a mí, pues me parece bien, la escucho, es una opinión, debo opinar que soy el peor alcalde del mundo y opinar que el concejal de Hacienda es el peor concejal del mundo. No así lo entendieron los vecinos y en las próximas elecciones pues entenderán otra cosa. Seguramente yo, lo que pienso de usted, me lo reservo. Dígalo. No, me lo imagino. O sea, no, me lo reservo. Me lo imagino. No merece la pena ni siquiera llegar de que sea objeto de controversia la opinión que me merece usted, porque no es relevante. A mí me merece la opinión que me preocupa muchísimo, no es la de usted, evidentemente. A mí la opinión que me preocupa muchísimo es la opinión de los vecinos. Esa es la opinión que me preocupa. Y esa opinión de los vecinos, vuelvo a decirle, que cuando han tenido oportunidad de manifestarla, han sido el equipo de gobierno más votado en votos de la historia del ayuntamiento. Y eso es lo que me importa a mí. Y lo que me importará que cuando haya las siguientes elecciones, me presente o no me presente, sigan haciendo los vecinos de San Fernando. Lo que usted opina, para mí, es anecdótico y carece de el más mínimo valor ni consideración. Y vuelvo a repetir, lo que opino yo de usted no se lo merece. Bien, creo que este punto ha sido suficientemente debatido y pasamos a votación. ¿Alternativa? Abstención. Partido Socialista. Abstención. Partido Popular. Pues pasamos al punto 4 del orden del día, que es liquidación definitiva de la concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del municipio de Santomera, adjudicada a la mercantil Agualia Santomera 1. Como venía el alcalde de presidencia. Bueno, para no importarle mi opinión, le dedica bastante tiempo a debatir lo que yo opino. Entonces, no sé si de verdad le merezco le merece tanta importancia a mi opinión, no le dedico a usted tanto a debatir lo que yo digo. Los números son los números y me ratifican lo que he dicho antes. Ustedes serán calificados, como he dicho anteriormente, como los peores gestores de esta democracia, sin lugar a dudas. Los números así lo avalan. Y en cuanto a los números que usted siempre se empeña en decir que ha sido el partido más votado en términos absolutos, es verdad, no se lo podemos negar. Pero es cierto, y esto es una opinión desde alternativa, no le restamos ninguna legitimidad, pero usted se ha favorecido con una coyuntura económica que hizo que el Partido Popular ascendiera en todo el país y ganaron, justamente y legítimamente. Pero también deberían de hacer saber las encuestas que le dan ahora un 25% de intención de voto. Hoy le dan un 25% de intención de voto. Dentro de 4 años, ¿dónde están ustedes? Pero no, ¿dónde están ustedes? Se llenan la boca porque han sido el equipo más votado, muy bien. Dentro de 4 años, ¿dónde están ustedes? O si están todos los que están aquí, o están a la mitad. Es posible, ¿no? Bien. Referente al tema que nos ocupa, nos encontramos con dos informes, un informe del técnico. El alcalde damos la enhorabuena por el trabajo que ha hecho, trabajo profesional y muy bien hecho. Y el referente al informe que ha realizado el concejal de Hacienda sobre la liquidación, proviniendo de que proviene, para nosotros no tiene la más mera veracidad. Una persona que solo se dedica a mentir, porque aquí hoy ha mentido, referente a lo de la factura, ha mentido, y lo sabéis todos que ha mentido, todos. ¿Sabéis que ha mentido? Cuando ha dicho de la factura. Si lo sabéis, podéis mirar para otro lado, espera aquí el corporativismo político, tengo que defender a mi compañero, todo eso está muy bien, pero sabéis todos que ha mentido. Lo primero, porque está hablando de plenos que no sabéis que no sabéis el pleno que era. Y porque sabéis que no tuvimos la factura en el pleno. Lo sabe el secretario, lo sabe el interventor y lo saben todos. Lo sabemos todos. Usted puede decir mentira, una persona que viene de esta manera delante del público en un pleno, para mí no tiene la más mínima veracidad. Por lo tanto, en este punto, en la parte que le compete a los técnicos, mi enhorabuena, en la parte que le compete a usted, mi total desconfianza. Vamos a tener estos momentos. Tras la sentencia dictada por los tribunales en la que se resolvió la prórroga del contrato Agualia a Santomera OT, que no se ajustaba a la ley del ayuntamiento, Santomera tuvo que iniciar un proceso de licitación del contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Para iniciar el proceso hubo que fijar y consensuar junto a la empresa Agualia
los criterios para liquidar el contrato anterior. Estos criterios fijaron una liquidación provisional aprobada en el Pleno Municipal de 9 de noviembre de 2012 por importe de 309.542,52 euros. Dado que hasta la fecha las liquidaciones efectuadas eran provisionales y correspondían a conceptos económicos, en algunos casos no cerrados, se procede en este punto a dar respuesta a las alegaciones presentadas por el mercantil Alcoalia Santomera UTE a la liquidación provisional y fijar la liquidación definitiva en cada uno de sus apartados, una vez conocidos todos los datos reales a fecha 30 de noviembre de 2020. Por ello, y sin haber modificado en ningún momento los criterios iniciales acordados con Aqualia para el cálculo de la misma, la liquidación definitiva asciende a la cantidad de 196.199,25 euros, por lo que solicitamos al mercantil Aqualia Santomera UTE el reintegro de la diferencia entre la liquidación provisional ya abonada a la misma y la liquidación definitiva, cuyo importe asciende a 113.346 euros, el dinero que tiene que reembolsar Aqualia al Ayuntamiento. Y decir, con respecto al informe que ha presentado el concejal de Hacienda, usted no da la veracidad a este informe, pero si usted lo comprueba con las alegaciones presentadas por la empresa Aqualia, verá que difiere muy poquito mi informe con respecto a sus alegaciones. Y las alegaciones se centran más en la parte que corresponde a las inversiones realizadas por los técnicos. Están prácticamente al 99% de acuerdo con mi parte